en el Golfo. Pero antes del tema del día, Marcela, Juan Pablo, Espinosa. Yo vi por ahí un video anoche tarde en Instagram. Sí, señor. Y ese video está inspirado en una carta. La carta está dirigida al jefe de despacho de la presidencia, Nicolás Gómez. Bueno, este es el jefe de despacho de la presidencia electo. Sí, el designado. Uh-huh. La carta responde a otra carta que mandó el mismo señor, diciendo muy sencillo que querían ver 3 bases militares para la posesión del presidente. Asunto: presentación, delegación de gobierno electo para organización de transmisión de mando presidencial. Respetado doctor Arenas, en respuesta a su carta tal, esta carta fue la de el presidente delegado de antes de ayer. Y es un poquito largo lo que les voy a leer, pero el resumen es que el presidente electo no se puede posesionar en una base militar y no puede hacer nada distinto de lo que dice la ley, dice la carta. Yo no sabía que estaba reglamentado cada detalle de la transmisión de mando, pero así lo dice la carta. Primero, delegación designada. La jefatura del despacho presidencial toma nota de los nombres de los delegados, que son Nicolás Gómez, Sebastián Restrepo, el embajador Rodrigo Pinzón y el coronel Pantoja. Segundo, marco normativo de la transmisión, de conformidad al artículo tal de la ley tal, de hace rato, 1982, aquí está el reglamento de protocolo y ceremonia presidencial. Quiero volver al punto 1 porque Rodrigo Pinzón Navarro, embajador de carrera, es el sucesor de Julio Riaño, embajador de carrera, es decir, son las 2 autoridades de protocolo en Colombia. Rodrigo ha participado en las últimas transmisiones de mando y me parece que acierta el gobierno en designarlo a él para la transición. Luego viene el marco normativo de la transmisión, también por cuenta de un artículo de un decreto. Presentación de las cartas credenciales de las misiones especiales extranjeras. Ceremonia de posesión del nuevo jefe de Estado. La ceremonia de transmisión de mando es en el Capitolio Nacional. Ceremonia de despedida del presidente saliente en el Palacio de Nariño. Saludo y presentación con recepción de las misiones especiales extranjeras al nuevo jefe de Estado en el Palacio de Nariño. Recepción ofrecida por el primer mandatario a las misiones extranjeras. La posesión ante el Congreso se rige además por los artículos tales de la misma ley. Es la ley quinta de 1992. Veníamos de otra ley, de lo 82. Atribuyen al Congreso Pleno la función de posesionar al presidente y fijan la fórmula del juramento. Conforme a la práctica institucional, aunque no están expresamente contemplados en el decreto del 82, se realizan también, con posterioridad a la posesión, la toma de posesión del gabinete ante el presidente entrante y la recepción que éste ofrece a su gabinete. Asimismo, en cumplimiento del artículo tal de la ley del 82, con anterioridad a la transmisión de mando, escuchen esto muy bien, el presidente saliente impondrá al presidente electo la condecoración Orden de Boyacá, grado Gran Collar, y conforme a la práctica institucional, la Orden de San Carlos, también Gran Collar, y luego la Orden Nacional al Mérito, Gran Cruz Extraordinaria. Sede de la ceremonia. El artículo tal de la ley tal dice: las cámaras legislativas establecen que el Senado y la Cámara tienen su sede en la capital de la República. Por acuerdo entre ellas, las cámaras podrán trasladar su sede a otro lugar y en caso de perturbación del orden público podrán reunirse en un sitio que designe el presidente del Senado. De lo anterior,
se sigue que, conforme al decreto tal de la ley tal, la posesión debe realizarse ante el Congreso de la República reunido en el Capitolio Nacional, salvo que sea el propio Congreso y no el gobierno saliente ni el entrante quien decida trasladar su sede en los términos del citado artículo 33. Por lo tanto, esta jefatura de despacho no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar la ceremonia de posesión para realizarla en una instalación militar o en cualquier lugar distinto al Capitolio Nacional. Cualquier variación de tal sentido excede el ámbito protocolario del decreto tal, de la ley tal, también del 82. Sí, yo sé que está largo, pero es que le puede servir para tema del día. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que el artículo 223 de la Constitución dispone que el permiso para poseer, escuchen esto, para poseer o portar armas no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones o sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o presentarlas, con la única excepción de los cuerpos de seguridad permanentes autorizados por la ley y bajo control del gobierno. Lo anterior en razón de la naturaleza civil que la Constitución busca preservar en actos públicos. Finalmente, es decir, no puede ir nadie armado que no sea de los cuerpos de seguridad. Y finalmente, visitas a instalaciones militares. La carta del presidente designado pide visitar instalaciones militares. La solicitud de apoyo para la visita anticipada a la 20ª Brigada en Popayán, CACOM 7, Cantón Militar Pichincha en Cali, Tolemaida y Camán en Madrid, en cuanto se encuentra motivada, según su propia comunicación, en la eventual decisión de realizar la posesión presidencial, no es procedente por los fundamentos anteriormente. Cualquier cosa, estamos a la orden. Cordial saludo. Jefe del despacho presidencial del presidente Petro, que se llama José Raúl Moreno. Posible próximo embajador, sí señor. Bueno. Entonces, independientemente de la discusión si se puede o no se puede mover la transmisión de mando que está negando el actual gobierno, ¿a ustedes no les parece que esta carta es el reconocimiento del nuevo presidente de Colombia? Porque uno no se toma el trabajo de responder todo esto a un presidente que no reconoce, ¿no? Para mí es una comunicación oficial que me parece es respetuosa, está dando una respuesta a una inquietud, pero por supuesto, Julio, aquí nos está sobre todo evidenciando que hay una voluntad de reconocer que el próximo presidente es Abelardo de la Espriella y que lo que procede es entregar el mando el próximo 7 de agosto, que él se juramenta ante el Congreso, y ya simplemente lo que responden es que no tienen competencia, pero por supuesto están mostrando una disposición, un reconocimiento. Yo lo veo. Espinosa, usted no le pone 3 collares, gran collar, a un presidente que no reconoce, ¿no? Sí, total, absolutamente. Bueno, y pues es que es lo mismo, el señor líder de la oposición, Iván Cepeda, si no reconociera al gobierno, lo primero quería es decir, como ha dicho el presidente, que el presidente es él y que él no va a ser el jefe de la oposición desde el Congreso, pero lo que ha dicho es exactamente lo contrario, que le parece que hay un debate ético, pero que legalmente él va a aceptar lo que le permite el estatuto de la oposición, es decir, ser senador por haber perdido la segunda vuelta. Él y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue. Sí. A ver, Juan Pablo, esto ya se va a quedar, primero que todo, Iván Cepeda, pues, queda en el peor de los mundos, ¿no? Después de lo que escuchamos ayer, al presidente le están confirmando los 3 collares, ¿no? Sí. Pero nos vamos a quedar, Juan Pablo, en un debate de la legalidad y legitimidad. Legitimidad, sí. Ahora, este documento que usted nos presenta, Julio, es muy interesante, no solamente por que nos ratifica cómo es el ceremonial, que normalmente no se tiene muy presente a la hora de hacer la transmisión de mando, pero además se hincapié en algo que usted hace algunas semanas ya nos había recordado,
Y es que, a pesar de sus diferencias, Iván Duque le impuso a Gustavo Petro esas 3 medallas o esas 3 condecoraciones del máximo nivel, que son las que debe portar un presidente de la República por ocupar el cargo. Y asimismo, entonces, Gustavo Petro estaría dispuesto a imponerle a su sucesor esas mismas condecoraciones. Y hay otro detallito, que recuerde usted, se lo preguntamos ayer a Iván Cepeda. Dentro de ese ceremonial está la ceremonia de despedida del presidente saliente. La pregunta es, ¿habrá o no habrá saludo entre los dos presidentes ese 7 de agosto cuando el uno sale y el otro entra de Casa de Nariño? El decreto lo estipula, pero todo esto, en el marco de lo formal, indica que el 7 de agosto habrá cambio de mando en el marco legal de Colombia. Marcela, a esto agregarle una conversacioncita con el presidente Lula da Silva, que no sabíamos su alcance, y parecería que ahí también le dijeron al presidente Petro, bueno, mire usted las declaraciones del profesor Uprimi, y a eso, pues, el ministro de Defensa reconociendo al nuevo presidente, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y agreguen la declaración del señor del Gaula de ayer. Yo creo que podemos ya avanzar en otros temas. Esta discusión se quedará, no sé, en la academia. El presidente Petro pensará llevarla a la calle el 20 de julio. Pero cuando usted ya manda una carta diciendo aquí lo estamos esperando a sus órdenes, debe entrar por tal puerta, debe sentarse aquí, debe pararse aquí, y cualquier cosa estamos a la orden, pero tiene que ser aquí. Ah, y se le ruega no venir armado. Entonces, por si acaso. si acaso. Sí. No, y pues es que usted también menciona un tema importante, Julio, la conversación con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Yo creo que no es un detalle menor para entender lo que está pasando hoy en medio de esas tensiones que vivimos en los últimos días y que hoy podríamos decir empiezan a superarse y se concentran en lo que viene, y es que hay que organizar la posesión del nuevo presidente, porque lo que se ha dicho es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha comprometido ante su homólogo brasileño de pues dejar el cargo el próximo 6 de agosto y promover una transición pacífica de gobierno. Esta es una nota oficial que se ha conocido de la presidencia de Brasil por cuenta de una conversación telefónica entre los dos mandatarios, donde pues ha ratificado el presidente Petro su compromiso con la democracia y una transición pacífica, lo cual pues yo creo es muy importante y muy diciente que él haya buscado una voz como la de un líder latinoamericano, hoy uno de los mandatarios más relevantes, Luis Ignacio Lula da Silva, para que se transmita un mensaje según el cual él se compromete a respetar lo que viene, y es la entrega del poder. Me están preguntando por la posibilidad de que la carta sea fake. Yo no creo. Vamos a subirla inmediatamente, ¿no? No es fake. Aquí veo una carta viendo, tiene su sensata, tranquila. Su radicado, está, sí, su radicado, está con bien. Todas las formalidades. Sí. Otra cosa es que no se conociera, ¿no? Pero sí, es que eso es lo que usted mencionaba también ayer, Julio, y es que a pesar de que públicamente en los micrófonos hay una confrontación permanente, pues institucionalmente hablando lo que uno ve es que sí hay una voluntad de avanzar en los procesos de empalme, de entregar la información, y esto lo ratifica. Estas son dos cartas muy respetuosas, una del presidente electo a través de quien va a ser su jefe de despacho a el jefe de despacho del gobierno saliente haciendo una consulta que está siendo respondida en los términos que corresponden. el presidente, ya viene la diferencia de interpretación de la famosa ley del 82 y del 92 del lugar de la posesión, pero eso es otro cuento. Pero es interesante también. Es una discusión del lugar. Claro. Ahora, el presidente Abelardo de la Espriella, si quiere insistir, según la carta, en su idea de posesionarse en una guarnición militar, según la carta, le tocaría mover al Congreso para que lo autorice, ¿no? Claro, lo primero que tendría que pasar es que el Congreso, que está en receso hoy, sea convocado a sesiones extraordinarias, me imagino yo, para poder dar la discusión, creo, pero tendremos que precisarlo con el secretario general del Senado o con el presidente del Congreso frente a ese detalle de la convocatoria. Y luego tendrán que votar los congresistas
para resolver si hacen una sesión especial por fuera de lo que está establecido. Pero pues para un abogado otro abogado y un concepto jurídico otro. Pero el artículo 192 de la Constitución no establece tanto problema. Simplemente establece que el presidente de la República tiene que prestar juramento en unos términos, que es una frase muy corta, y que si por cualquier motivo el presidente no pudiera tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema o en su defecto ante 2 testigos. Punto.